y bueno, y nosotros también. Leopoldo, la verdad, estoy muy contenta de que esté acá con nosotros. Lo molestamos, pero siempre, a lo largo de todos estos años que estamos haciendo la vuelta completa en la 530, siempre nos atiende con amabilidad y con mucha inteligencia. Nos fue orientando, ¿no?, a lo largo de todos estos años en la coyuntura. Así que bueno, un gustazo recibirlo. Nuestros oyentes lo quieren un montón, así que en 2 minutos ya van a estar acá todos comentando esta visita. Así que bueno, bienvenido. Gracias, Andrea. Para mí es un honor. Además me apabullaste con algunos elogios inmerecidos, pero realmente para mí estar en este lugar, en esta radio, tiene un gran significado, como seguramente lo tiene para muchos de los que trabajan aquí y para todos los oyentes que siguen esta radio, por razones que todos conocemos, que tienen que ver con sus características fundacionales, pero además porque es una radio que efectivamente sale de lo común, trata de no caretear y de poner las cosas en blanco y negro. Así que, bueno, muy contento de estar acá. Bueno, nosotros también. Y bueno, este es un año muy especial, ya que arrancamos por ahí, por el lado de lo que significa esta radio y el compromiso que asumimos y también la responsabilidad que asumimos, ¿no?, al tener este micrófono enfrente, porque esta es la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Este año se cumplen 50 años del golpe. 50 años, efectivamente. Y no nos encuentra, digámoslo con toda franqueza, no nos encuentra en las mejores condiciones. Es como que estamos precisamente retrocediendo en esos 50 años. Y del pacto de refundación de la democracia que fue el 84, prácticamente este gobierno lo está... No queda nada. No, claro. Sí, no queda nada. Mira, casualmente hoy estuve trabajando bastante, mejor dicho, desde ayer hasta hoy, estuvimos trabajando bastante en la presentación de un recurso de amparo con dirigentes del radicalismo con los cuales habíamos tenido diferencias, estamos en espacios distintos y nos presentamos hoy en tribunales con ese recurso de amparo, haciendo reserva del caso federal para ir, en caso de que lo rechacen o no nos den lugar, en per saltum a la Corte, por el tema del decreto 941 que modifica no solo la estructura de la CIDE, sino que modifica la función y la ley de inteligencia. El DNU prácticamente es una nueva ley de inteligencia, dictado a través de un mecanismo que es absolutamente inconstitucional, porque los DNU no están concebidos para legislar. Claro. Y haciendo el repaso de todo eso, la verdad que me corría un frío por la espalda, ¿no? Porque estar discutiendo, por ejemplo, si vamos a tener una policía secreta en la Argentina o no la vamos a tener, parece, sí. Ahora que vos mencionás los 50 años, parece un retroceso enorme. Una policía política, ¿no? Y sí, es política y secreta. Claro. Porque además han decidido que todas las acciones de aquí en adelante que lleve adelante la CIDE van a ser ni siquiera secretas, van a ser operaciones encubiertas. Claro. Lo mismo que dijo Trump días antes de la invasión. Eso, Leopoldo, significa que si hay una operación encubierta la puede estar llevando a cabo cualquier sujeto en cualquier lugar, con o sin autorización de algún superior. ¿Cómo no se entiende que es claramente una operación encubierta avalada, digamos, por el Estado Nacional? Bueno, una operación encubierta, digamos, para los oyentes, y no entrar en tecnicismos jurídicos. En la práctica, ¿qué significa? Significa que si, en este caso, la CIDE entiende que algún ciudadano, digamos, pone en riesgo lo que ellos califican como el orden constitucional, o entienden que un periodista ha generado una filtración sobre información sensible, etcétera, la operación encubierta implica que un auto sin patente o con patentes adulteradas te cruzan la calle, se bajan 2 tipos, te llevan, te suben al auto, no sabes quiénes son, no son identificables. Bueno, de hecho, además el personal de la CIDE por definición no es identificable, claro. Actúan con nombres supuestos, te suben al auto, te chupan, para decirlo en términos que más o menos estamos familiarizados, y te pueden depositar en cualquier guarnición o militar o de las fuerzas de seguridad.
Todo esto sin actuación judicial, Sin una orden, claro. sin la obligación de notificar al juez, porque además lo pueden hacer no solamente porque entienden que estás cometiendo un delito en flagrancia, que tampoco lo podrían hacer en esas condiciones, sino porque has contravenido la política de contrainteligencia del gobierno, porque además han suplantado la política de inteligencia nacional sobre temas de seguridad por el concepto de contrainteligencia, que es un concepto de espionaje interno. Ellos enumeran en la ley, el proyecto de ley enumeran las situaciones, pero son absolutamente generales, queda abierto para que para cualquier cosa. En cualquier momento, ¿no? Cualquier cosa. Para cualquier cosa. Pero eso se parece a las prácticas de la dictadura. Exactamente. En la dictadura hubo un plan sistemático. En este caso era un plan sistemático de persecución y de eliminación del enemigo, del adversario político, como el disidente, de eliminación física. Sí. Este también es un plan sistemático, que no culmina probablemente, digo probablemente porque además nadie puede saber en dónde termina una operación de ese tipo, que te levanten en la calle, que te lleven un auto sin identificación, que no tengan obligación de comunicar esa detención. Pero claro, es un plan sistemático que todavía no sabemos qué final puede tener. Entonces nos presentamos en tribunales hoy a la mañana, digo en plural porque... Todos radicales, Leopoldo. Sí, todos radicales, de matices distintos. Este tema los reunió. Este tema nos reunió, felizmente. Firmo yo, firma Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Luis Cáceres, que es un viejo dirigente de la coordinadora conocido como el Changi, ¿no? Cáceres. Sí, el Changi. Manuel Garrido, Eduardo Santín, Terrile, etcétera. Y la verdad que no para no retrasar mucho la presentación del amparo, no buscamos más firmas, pero había mucha gente dispuesta a acompañar. Y nos presentamos precisamente porque más allá de nuestras diferencias, coincidimos en la necesidad de tender rápidamente un cordón sanitario que defienda el proceso democrático. Claro. Y además planteamos el problema del persaltum a la Corte, para que la Corte no siga mirando para otro lado. Ahora ahí está el otro problema, porque el Corte. problema inmediato es la justicia. Sí. Absolutamente. Están los servicios, por un lado, que en este caso se convierten en un peligro real, concreto, con esta nueva legislación. Y por el otro lado está la justicia, que no se sabe cómo va a responder frente a esto, ¿no? Bueno, la justicia, por ejemplo, la justicia, los jueces. El Poder Judicial, sí. El Poder Judicial no ha tratado, por ejemplo, el decreto 70. Claro. Y tampoco trató todavía el 641, que fue la primera reforma que le hicieron a la CIDE, apenas inició la gestión de Milei. Hay que decir que en un año ya han hecho 2 reformas a la CIDE, lo que demuestra además que es todo improvisación, que no tiene nada que ver con decretos de necesidad y urgencia, no hay ni necesidad ni urgencia. Además el Parlamento estaba también, ¿no? Si hubiera habido urgencia, el Parlamento estuvo convocado a extraordinaria, hubieran incluido el debate de una ley. La ley de inteligencia en cualquier país de los denominados occidentales, por decirlo de alguna manera, se debate en el Parlamento. Claro. ¿No está relacionado con el espionaje que hubo en la época de Macri contra personalidades políticas de la oposición y algunos propios? Porque así fue, sí. Esto como que legaliza el accionar, eso. Decís vos, Luis va más allá. Sí. El accionar. No, va más allá. Va más allá. Te digo porque yo en esa etapa presidí la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, y la verdad que pudimos hacer una gran tarea que descubrió, que corrió el velo sobre lo que fue el plan que llevó adelante el macrismo en materia de espionaje, que fue el más grande, con excepción de la dictadura militar, el más grande de la historia democrática de la Argentina. Nunca se había montado un sistema de espionaje de esa característica. Pero era espionaje. Claro. El límite era el espionaje, que servía para usar carpetas, extorsionar. El carpetazo famoso. Sí, hasta intentaron quedarse con empresas, sobre todo de carácter periodístico, etcétera. Pero esto va más allá. Esto le da a la CIDE ya una función represiva. Claro, porque puede detener. Personas. Esto es lo que hacía la CIDE en la época del gobierno militar en combinación con el batallón 601. Claro, secuestrar. Ahora el batallón marcaba los blancos, la CIDE secuestraba y se los pasaba. Sí. Sí.
Esto está en este momento vigente. Está vigente desde... Atención, porque esto es importante. Pero por eso mismo nosotros planteamos un persaltum a la Claro. Corte, porque cada minuto, cada hora que pasa es un riesgo mayor para 45 o 47 millones de habitantes. Claro. Esto está vigente en este Sí. momento. Todo DNU empieza a tener vigencia a partir de la publicación en el Exacto. boletín oficial. Y hasta que no lo trate el Congreso, esto no tiene... Ahí hay plazos que corren. Cuando ingresa al Congreso corren 10 días hasta que la Comisión de Trámite Legislativo empieza a tratarlo. Si la Comisión de Trámite Legislativo en otros 10 días no produce un dictamen, recién en ese momento está en condiciones de ser tratado en el recinto. En síntesis, si se sigue ese procedimiento, recién estarían en condiciones en el Parlamento de tratarlo hacia fines de febrero. Uh-huh. Mientras tanto, está vigente. Vos me podés decir, bueno, se puede reparar el daño de lo que se produzca en ese interín, digamos, porque cuando está vigente, aunque vos después lo voltees, los Sí, hechos... el daño no se repara nunca, eso. Claro, ¿no? y menos en esta materia. Claro. Claro. Vos podés reparar un daño económico, por ejemplo, Claro. que te haga un DNU, pero ¿cómo reparás la desaparición de una persona Claro. o la tortura de una persona? Claro. Eso no tiene reparación. Digo, entonces, por eso nosotros decimos, la medida de amparo que hemos presentado tiene sí un plazo. El juez, porque ya tenemos asignado un juez en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que es el juez McCormick, tiene 24, 48, 72 horas. El amparo tiene un trámite muy rápido. Si en ese interín no se produce una resolución o se produce una resolución contraria a la presentación, nosotros vamos a ir en apelación directa a la Corte. Además lo hacemos porque queremos que la Corte no se haga la distraída. Claro. Porque acá está en juego el plexo fundamental de la Constitución, que son los derechos y garantías del ciudadano. No es que está en juego un patrimonio de naturaleza económica, Sí. una empresa del sector público. No, acá está en juego la vida de los ciudadanos. Exacto. Es tan importante, desde el punto de vista de la concepción democrática, es tan importante como el voto. Claro. Pero, sí, La Como el garantía. voto, Pero y como el absolut- respeto al Congreso y a la... Porque también acá hay algo inconstitucional, que es que un decreto modifica una ley. Sí, Están no. pasando muchas cosas No, pero irregulares. además la propia Corte tiene dicho, en casos muy anteriores a tiene dicho que los DNU no pueden cumplir una función legislativa, Claro. no pueden legislar. Claro. Y además acá no surge de ningún lado ni la necesidad ni la urgencia, salvo que el gobierno de Milei esté imaginando un ajuste mayor que lo obligue entre comillas porque lo hacen a gusto, pero lo lleve a escalar aún más el proceso represivo en la Argentina. Claro. Porque esto forma parte de una de las piezas de un armado, de un engranaje que está pasando desapercibido para la sociedad. Hablemos de eso, a ver cómo es ese engranaje. Claro, a ver, esto empezó. El protocolo antipiquetes de Bullrich y Milei. Sí. Después siguió con una modificación a la ley orgánica de la Policía Federal, que también la puso Claro. a la policía en condiciones de llevar adelante tareas de inteligencia. Después, en el Congreso hay una modificación muy seria del Código Penal, que también apunta a, digamos, legalizar aspectos represivos. Ahora viene este decreto de necesidad y urgencia, que además de esto que estamos hablando, que es la posibilidad de que haya una operación encubierta, que secuestre personas, etcétera, subordina también a las Fuerzas Armadas a la inteligencia, porque le quita al Ministerio de Defensa la dirección de inteligencia militar. O sea, le quita al Poder Civil la facultad, Sí. como teníamos hasta aquí, de controlar las acciones de inteligencia militar. Vuelven a manos de las Fuerzas Armadas. Pero a su vez, las Fuerzas Armadas quedan subordinadas en materia de contrainteligencia a la estructura de la CIDE, que pasa a ser la cabeza de todo el sistema. Quiere decir que las Fuerzas Armadas también van a poder hacer inteligencia interna. Sí. Y otra cosa, Luis, discúlpame, Sí. ya porque me Todo eso embalo va- con esto. Claro, no, pero Sí, todo eso... Y otro aspecto del decreto es que toda la administración pública va a pasar a formar parte de este sistema de espionaje. ¿Por qué? Porque crean dos organismos. Uno que se llama, no me acuerdo exactamente, pero es una especie de coordinadora de
de Inteligencia Nacional, Sí. y otra de información. En esa coordinación de información meten a todo el sistema público, a todo el sector público, con la obligación de desarrollar tareas de contrainteligencia. Quiere decir, obligan bueno, en todos al lados rector de una universidad, claro, a espiar. al director de un hospital. A espiar. Sí, claro. A buchonear. Como A buchonear. Claro, a armar unas listitas. Y tal a dar cosa sin límites de Ay, ninguna qué horror, naturaleza qué horror. los datos de las personas, sin autorización judicial. O sea, el RENAPER va a poder dar todos los datos. La FIP también, La FIP, todos todo. los Sin autorización, organismos no hace falta autorización. Entonces, ellos van a pasar a quedarse con toda la información. O sea, violan principios elementales también. Sí, esa información tenía que estar muy acotada a la FIP, por ejemplo. Y después cada organismo del Estado tiene información personal que tiene que ver con esa actividad. Sí. Pero todo eso creo que está legislado. Cada dato personal. La ley de que datos uno pone, personales. no puede ser usado Público, por nadie. Claro. por supuesto. Claro. Salvo autorización judicial. Claro. Exacto, exacto. Es Bueno, la- por eso la también famosa ley las de datos plataformas personales. y todos se desviven por obtener datos Bueno, de las acá personas, ¿no? en el caso del espionaje en plataformas, eso va a quedar en manos El de Karina. ciberespionaje. Claro, Sí, ellos lo sí. presentan como una disputa de poder interna Claro. entre Pero eso- Caputo y Claro. Karina. Milei. Claro, lo que es ciberinteligencia queda en la CIDE y lo que es ciberseguridad pasa al ámbito de la jefatura de gabinete. Bueno, ¿y qué rol tiene Patricia Bullrich en todo esto? Central. Usted, Moró, la conoce a Patricia Pero Bullrich sí, por hace supuesto, años y mucho. Como mucho. No la conocí cuando se llamaba Carolina Serrano. Después. La he conocido ahora que ha vuelto a retomar el apellido Bullrich Luro Pueyrredón y actúa de acuerdo a esa prosapia. esa genealogía. No, mira, yo creo que Patricia es una mercenaria de la violencia institucional. Ella, en cada uno de los gobiernos en los que ha participado, ha tomado con mucha pasión, ha abrazado con mucha pasión la represión. Ocurrió en el gobierno de la Rúa, si bien ella no era ministra de Seguridad, tenía una gran influencia sobre de la Rúa y el famoso grupo Yushi, Sí, Claro. que era el que rodeaba... Era ministra de Trabajo. de Trabajo, Claro, efectivamente. después la que se reemplazó peleaba con Flamarique. Moyano. Claro, ¿no? sí. Sí. Pero ella tuvo una gran influencia, incluso me consta que tuvo una gran influencia en la decisión de adoptar el estado de sitio en los días trágicos de diciembre del 2001. Después volvió al gobierno con Macri, ahora ya de manera más definida en el Ministerio de Seguridad. Y bueno, y en el camino dejó la desaparición y la muerte de Maldonado, de Rafael Nahuel, la provisión de armas para favorecer el golpe en Bolivia, que es una Claro, causa sí, judicial sí, que todavía sí, está sí. abierta, pero por supuesto cajoneada por el juez penal que la tiene a su cargo, Claro. penal económico porque era contrabando de armas. Bueno, ya sabemos. Que están confirmados por las autoridades bolivianas. Pero absolutamente, Totalmente, sí. está totalmente probado. Ella tuvo un papel relevante a través de Milman, que era su mano derecha, para que te des una idea, en la gestión de Patricia en el gobierno de Macri, en modificar la autopsia de Nisman. Ella presionó a Gendarmería, que tenía con ella una deuda precisamente porque los había zafado del caso de Maldonado y algunos otros abusos, los forzó a la Gendarmería a cambiar la autopsia que ya había hecho el cuerpo médico forense de la Corte y el cuerpo de criminalística de la Policía Federal, donde quedaba demostrado que se había suicidado. Y lo metió en Gendarmería. Gendarmería no hace autopsias de asesinatos, No. salvo en una situación muy particular. Por ahí hace un año. Pero además la tenía que hacer con la fotografía. Claro. No, Con las fotografías y armaron en la sede de Gendarmería una réplica del escenario, departamento, sí. un escenario. Bueno, ella tuvo un papel relevante para transformar eso, que era un suicidio, en un homicidio. En un homicidio que hace 9 años o 10 se está tramitando judicialmente y no llaman a nadie porque Claro. no aparece ningún otro elemento. Además sustituyó al cuerpo médico forense de la Corte, que debe hacer 3.000 o 4.000 autopsias al año,
por un cuerpo como este, donde hace una autopsia. Y es más, el jefe de ese cuerpo de peritos de Gendarmería, apenas terminó el informe, que ya había adelantado el Clarín 3 meses antes, diciendo cuál iba a ser el resultado, fue inmediatamente ascendido a comandante general dentro de un área que es el cuerpo profesional, donde nadie llega a ese cargo en Gendarmería. Le pagaron de esa manera. Rápidamente, claro, porque tiene mucho poder, Patricia, y sabe negociar absolutamente, y entregarle al otro lo que desea a cambio, ¿no? Evidentemente. Bueno, y ahora vuelve a estar en el cenit de su gestión política, bueno, porque ya ha desatado todos los demonios, bueno, con el protocolo, como hablábamos recién. El protocolo ya ha producido alrededor, no dicho por nosotros, sino por Amnistía Internacional, 1.550 detenciones. Pero además de las 1.550 detenciones, muchas de ellas fueron precisamente caratuladas cuando enviaban a los jueces los detenidos como actos contra el orden constitucional y actos de tipo terrorista. Sí. Que es lo mismo. Muy difícil zafar de esos cargos, ¿no? Claro, sí, sin embargo eran tan burdos que todos los jueces los que a la larga terminaron dejaron a todo el mundo en libertad y liberados de ese tipo de cargos, que reaparecen ahora con esta nueva ley de inteligencia bajo la apariencia de un DNU. Claro. Y en eso siempre lo tuvo también de socio muy activo a Stornelli. Claro. Stornelli era el que hacía esos cargos. Y ella hizo esa historia que ahora, por ejemplo, es un tema que tiene que ver con Venezuela, pero el argumento principal de Trump con Venezuela era que Maduro era el jefe de un cártel de drogas que se llamaba el Cártel de los Soles. Sí. Bueno, arman todo el operativo, lo secuestran a Maduro, lo llevan a la corte, pero en el medio... Patricia Bullrich, que todavía estaba como ministra de Seguridad, incorpora el Cártel de los Soles en la lista de los grupos terroristas, y hace ese seguimiento. Y Stornelli, por una denuncia de Waldo Wolf, que es un tipo que está a favor del genocidio en Palestina, vamos a decirlo, presentaron una denuncia también contra Maduro, ¿no? Pero ahora acaba de pedir la extradición de Maduro. Sí, pidieron la extradición de Maduro a la Argentina. Pero el Tribunal de Nueva York, que va a juzgarlo a Maduro, descartó la acusación del Cártel de los Soles porque dijo, ya está demostrado en otras causas que ese cártel nunca existió. Claro. Es más, ahora vamos a meternos en el tema Venezuela, vamos a hacer una breve pausa. Estamos charlando con el dirigente político, diputado, mandato cumplido, Leopoldo Moró. Pero vamos a meternos en el tema Venezuela, vamos a ver también qué están diciendo nuestros oyentes que se comunican en nuestro WhatsApp 11 3200 0530. Y bueno, y vamos a comentar también esto del Cártel de los Soles, ¿no? Porque es algo así como un invento que tiene que ver con lo popular en Venezuela. ¿Sabían el nombre del Cártel de los Soles? Era algo así como un nombre de fantasía para atribuirle determinado